Hola, en esta mañana quiero referirme a ustedes sobre una sentencia muy interesante de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala penal que habla de la responsabilidad médica. Y el tema es bastante complejo. Una señora está en estado de embarazo, tiene una emergencia médica y por ello asiste a un hospital. En el hospital descubren que una arteria se ha roto y entonces tiene una hemorragia interna muy grave. El bebé, además, está supremamente mal ubicado, ¿cierto? Y está exponiendo a grave riesgo su propia vida y la vida de su mamá. Y por esa razón deciden practicar una cesárea, procurando salvar la vida de los dos. Cuando se inicia el procedimiento médico, la ginecobstetra se hace acompañar del personal que está disponible. Y en ese momento la instrumentadora quirúrgica no lo estaba. Ella estaba atendiendo otra emergencia, tal vez igual o más grave que esta, con otro paciente en una sala contigua. Entonces la instrumentadora la ginecobstetra en vista de la urgencia no puede esperar, decide iniciar estando las auxiliares de enfermería presentes. Cuando se inicia el procedimiento, se practica el conteo de gasas por una de las auxiliares y la auxiliar toma el registro. La ginecobstetra inicia con su procedimiento, abre a la paciente y empieza a operar. Estando en ello, descubre que la paciente tiene un mioma que por alguna razón debe extraerse de manera inmediata también. Entonces imagínense la situación médica tan compleja que tiene que enfrentar esta doctora. Para agravar la situación, recuerden que la paciente tenía una hemorragia interna porque una de sus arterias estaba rota. A la doctora le salta sangre sobre su rostro y una gota, no obstante ella estaba usando gafas de protección, le cae dentro del ojo. En la historia clínica, la paciente había referido que su compañero permanente era portador de VIH. Luego podrán imaginar ustedes el momento de tensión que se vivió en esa sala de partos. Iniciado ya el procedimiento médico, la ginecobstetra hace que la instrumentadora quirúrgica se haga presente y esta, sin haber terminado el otro procedimiento en el que estaba, asiste y ciertamente se queda acompañando acá. Hacen todo lo que tienen que hacer, terminan la cirugía y la ginecobstetra le pregunta a la instrumentadora, ¿conteo de gasas? ¿Puedo cerrar a la paciente? ¿Puedo terminar la operación, suturar? La instrumentadora, recuerden que no estaba presente cuando se inició la cirugía. La instrumentadora le pregunta a la auxiliar de enfermería que hizo el conteo inicial. Y la auxiliar de enfermería dijo, sí, conteo completo. La instrumentadora le dice a la ginecobstetra, conteo completo. Y la doctora procede ya a suturar a la paciente y la operación se termina. Se salva la mamá, se salva el bebé. Punto. Lamentablemente, la paciente fallece 2 o 3 meses después y la causa es que en la cirugía quedó una gasa dentro de su cuerpo. Naturalmente, la familia inicia las acciones judiciales, aquí nos estamos refiriendo a la de naturaleza penal, en contra de la ginecobstetra y de la instrumentadora quirúrgica, porque el olvido haber dejado esa gasa dentro de la paciente fue lo que al final degeneró en su fallecimiento por una serie de complicaciones que este objeto causó en la señora. El juzgado de primera instancia absuelve tanto a la ginecobstetra como a la instrumentadora quirúrgica. La fiscalía y el apoderado de víctimas acuden en apelación ante el tribunal y el tribunal confirma la decisión. Y naturalmente estas mismas representaciones acuden mediante una demanda de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y pues por supuesto lo que pretenden es que ese fallo sea derruido y en consecuencia condenada tanto la médica ginecobstetra como la instrumentadora por el delito de homicidio culposo. Y aquí es que vamos a abordar entonces ahora los aspectos jurídicos de la sentencia expuestos por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Dentro de las cosas que encuentra la Corte fueron vistas a lo largo del proceso están las siguientes. Los demandantes y denunciantes en su momento aportan unos protocolos médicos utilizados por la clínica en donde ocurren estos sucesos. Pero en esos protocolos médicos, si bien se dice
que la instrumentadora quirúrgica es la que tiene que hacer el conteo, también establece una responsabilidad en un momento distinto a la auxiliar de enfermería. Es decir, en unos casos dice que el conteo inicial lo hace una persona y el conteo final la otra y después se contradice. Pero más allá de esto, lo que termina pasando es que no hay claridad sobre que esos procedimientos médicos, esos protocolos médicos estuvieran vigentes para el momento de la cirugía que ocurre en el año 2007. Y en tal virtud no hay forma de atribuir una responsabilidad directa a las personas que intervinieron en la cirugía. Nótese además que el conteo de las gasas no, según esos mismos protocolos, no está atribuido a la ginecobstetra. Adicionalmente, hay bastantes testimonios de otras enfermeras que estuvieron presentes en el momento de la cirugía que determinan con claridad, o más bien con confusión, qué fue lo que ocurrió. Porque dicen que ciertamente quien había hecho el conteo inicial era la enfermera, la auxiliar de enfermería, que la ginecobstetra solicita el conteo inicial y que para el momento de iniciarse el procedimiento médico no estaba presente la instrumentadora quirúrgica. Y también dicen que ya cuando se termina la cirugía sí está presente la instrumentadora quirúrgica, pero no saben determinar en ese instante quién tenía la responsabilidad del conteo, aunque sí son claras en decir que quien hizo el conteo final fue la auxiliar de enfermería y esta le da la autorización o más bien le da el informe a la instrumentadora quirúrgica, quien a su vez es la que por responsabilidad le indica a la ginecobstetra que el conteo está completo. Entonces nótese cómo esas deficiencias probatorias en el curso del proceso debilitan los cargos y más bien entran a poner en cuestionamiento si de verdad tanto la ginecobstetra como la instrumentadora tenían responsabilidad directa sobre la situación que es la que finalmente degenera en la afectación a la salud de la paciente. Esto es el incorrecto conteo de las gasas. Otro aspecto muy importante encontrado por la Corte es que careció de coordinador de cirugía el procedimiento. Y la Corte dice al ginecobstetra no se le puede trasladar la responsabilidad de, además de practicar la cirugía, coordinar que todo lo que en ello se haga de manera correcta. Y es que pensemos un poco en la situación. Está la ginecobstetra, está la instrumentadora, están las auxiliares de enfermería y pues hay más personas que necesariamente tienen que estar presentes, ¿cierto? Con una paciente que llega por urgencias, con una arteria que está sangrando, la paciente además tiene un mioma que tiene que extraerle de inmediato y además el bebé está en una posición absolutamente inconveniente que está amenazando su vida de manera latente e inmediata. Y además la vida de la mamá. Contado ello, tenemos también que a la ginecobstetra le salta una gota de sangre en su ojo y la ginecobstetra sabe que el compañero permanente de la paciente es un señor portador de VIH. Ese momento de tensión, la Corte lo considera para de alguna manera establecer cómo es cierto que la responsabilidad no siempre es atribuible por el simple hecho de que en su posición de garante el médico tenga que responder por absolutamente todo lo que pase en la cirugía. Y más bien la Corte lo que hace es empezar a determinar cómo, si bien la ginecobstetra tiene una responsabilidad, pues hay otros actores que también tienen su propia responsabilidad. Y dice, la señora instrumentadora quirúrgica por lo menos no estaba presente al momento del conteo inicial de las gasas y en ese orden de ideas no se le puede atribuir la responsabilidad de haberlo hecho o menos de haberse equivocado en el conteo final, porque los dos conteos ella no los practica, ella está presente en el último y quien practicó los dos conteos fue quien le dijo el conteo de gasas está completo. Adicionalmente, observa la Corte que la persona que practica el conteo de gasas no fue vinculada al proceso, ella no fue denunciada, la auxiliar de enfermería. De manera que, si no está claro, desde el punto de vista de la imputación objetiva, que la instrumentadora quirúrgica o que la ginecobstetra fueron las que afectaron su deber de cuidado, incrementaron riesgos a ellas establecidos,
pues no se les puede atribuir responsabilidad penal. La Corte dice, tiene que tenerse presente que estas personas tenían un rol específico durante la cirugía. Y tiene que tenerse presente que esa cirugía no era una cirugía programada ni ocurrió en condiciones normales de tranquilidad, digo yo, con el perdón de los cirujanos, ¿cierto? Sino que era una emergencia, era una cirugía de urgencia con unas condiciones gravísimas que estaban poniendo en riesgo la vida tanto del feto como de la mamá, el mioma, la sangre en el ojo, la hemorragia, en fin. Entonces el momento de tensión era tal que naturalmente, dice la Corte, en un acto que per se es de riesgo y es una cirugía, pues naturalmente ese tipo de tensiones pueden alterar el desarrollo normal. Y por ende, dice la Corte, no hace sentido que nosotros simplemente por el hecho de que la ginecobstetra era la directora en ese momento de la cirugía y que la instrumentadora quirúrgica fue la que dijo que el control estaba completo, entonces toca atribuirle responsabilidad penal. No, la Corte lo que hace es que entra a delimitar esa responsabilidad y dice que estas dos personas no incrementaron los riesgos a ellas atribuibles o los riesgos que ellas tenían que asumir porque la señora ginecobstetra, la cirujana, hizo lo que tenía que hacer conforme a sus protocolos y la señora instrumentadora quirúrgica hizo lo propio en el marco de lo que le era atribuible. Y no le era atribuible el conteo de las gasas porque ella no hizo el conteo inicial. Por eso ella le pregunta al auxiliar de enfermería y es la auxiliar de enfermería la que dice que el conteo está completo. Y así lo demostraron tanto la historia como los testimonios, porque en la historia sí aparece que en el conteo inicial está la firma es de la auxiliar de enfermería, no de la gineco-obstetra. Entonces, ya para cerrar, es muy importante esta sentencia del año 2023, porque determina o más bien delimita cuál es el grado de responsabilidad de los médicos y cirujanos en casos particulares como el que se está viendo. Y es que ellos tienen que, o más bien se les tiene que demostrar que ellos incrementaron los riesgos que legalmente tienen permitido asumir, así como a todo el otro personal que participa de la cirugía. De esta manera, pues hay muchísimos aspectos a evaluar tanto por el abogado que interpone la denuncia y tramita el proceso, como por el abogado que interpone la demanda de casación, también como por los defensores. ¿De acuerdo? Porque se tiene que demostrar para los primeros cómo es que el personal médico, uno por uno, con nombre propio, incrementó injustificadamente los riesgos, ¿cierto? Faltó a su deber de cuidado y a partir de ello puede ser responsable penalmente, incluso a título de culpa. Y para el defensor, pues lo mismo. Tendrá que demostrar cómo su representado o su representada obró dentro del marco, dentro de los límites que legalmente tiene permitidos, sin incrementar esos riesgos que legalmente tiene permitido asumir. Y para la demanda de casación, pues exactamente lo mismo, y es que la Corte admite la demanda pero no casa, es decir, confirma la absolución tanto para la señora ginecobstetra como para la instrumentadora quirúrgica. Ella dice, no me pueden extralimitar los riesgos que estas personas están en obligación de asumir y por los que tienen que velar y por los que han de responder. La Corte también dice, ¿no? En la denuncia no se inició en contra de la auxiliar de enfermería, pues uno entre líneas lo que entiende es que probablemente la Corte sí hubiera encontrado responsabilidad penal en contra de esta señora porque ella fue la que hizo el conteo inicial y el conteo final y pues claramente lo hizo mal. Incluso en el reporte que ella suscribe no es claro, dice que hay un número ilegible, ¿de acuerdo? La Corte también dice que es probable que sí existe una responsabilidad civil en contra del hospital o de la clínica en la que ocurren estos hechos, porque cuestiona la Corte cómo es posible que en una clínica con urgencias, con sala de urgencias, pues únicamente haya un instrumentador quirúrgico, no haya un coordinador de cirugía, es decir, falte personal. Y eso fue lo que pudo haber motivado que se presentara el gravísimo problema que terminó enfrentando la señora paciente. Ese es el resultado de la sentencia, es una providencia reciente del año 2023
Qué bueno que se compartir con ustedes. Por favor, déjenme sus comentarios, sus apreciaciones. Yo sé que hay mucho debate. Algunas personas ya me han dicho no, pero pues la médica tiene que responder porque ella tiene que asegurarse, la instrumentadora quirúrgica tiene que responder porque ella tiene que asegurarse. Todo esto pues es absolutamente válido y quiero leerlos para asimismo poderle responder también. Saludos.